CDC Info. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no representan necesariamente las de Univisión América. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente... Me acomodar el micrófono. Ahora sí. Un excelente fin de semana. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos. Fíjese que hoy en Los Ángeles, la AM están transmitiendo un partido de béisbol, por lo tanto no estoy en AM, pero en Los Ángeles me pueden escuchar a través de univisionamerica.com o la aplicación Euforia. Nueva York, Chicago, en fin, en el resto de las ciudades donde se escucha este programa, estamos transmitiendo de manera normal. Y antes de ir a uno de los temas centrales, les quiero decir que en mi cuenta de Twitter, que es @RubénG.Luengas, me están compartiendo unas fotos pues tremendas, dramáticas, como cualquier foto de alguien asesinado. Resulta que me reportan una balacera hoy 5 de mayo en Reynosa, Tamaulipas. Normalmente cuando me ponen siempre trato de verificar, pero la misma persona me puso hace poco unas fotos tremendas de otra balacera que luego pues fue noticia y fue confirmada. Ahora me está mandando fotos, personas ensangrentadas en el suelo, etcétera, en Reynosa, Tamaulipas. Ya está Roberto Ticón aquí buscando la información. Bueno, déjeme decirle que como capellán, confesor y asesor de los movimientos juveniles católicos en San Luis Potosí, el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista es acusado de haber creado la confesión alternativa. ¿Qué es esto de la confesión alternativa? Un método que consistía en dar masajes y pastillas de relajación a los menores de edad para después abusar de ellos sexualmente. Quien ha participado de manera directa en dar a conocer este asunto es el ex sacerdote Alberto Atié, ya ampliamente conocido por ustedes. Lo tengo en la línea telefónica, aceptó nuestra llamada telefónica, cosa que agradezco, para que nos platique pues acerca de este nuevo episodio ahora en San Luis Potosí, y me dice que se trata de un encubrimiento de 30 años a este sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Alberto Atié, muy buenas tardes. Gusto en tenerte nuevamente aquí en el programa. Estimado Rubén, qué gusto en saludarte nuevamente, con mucho gusto. Efectivamente, lo que tú estás comentando tiene, pues como tú lo mencionaste, una historia muy, muy larga. Más de 30 años. Imagínate nada más lo que esto significa en términos de daños a niños en muchas instituciones, como menciona la periodista San Juana Martínez, y no solamente ya siendo sacerdote, sino antes de serlo, en una escuela que era muy connotada, muy conocida por las familias más ricas de San Luis Potosí. Y en ese contexto, al parecer, tuvo que ser expulsado de esa escuela por haber llevado a cabo un abuso en contra de un niño que pertenecía también a otra familia pudiente. Y en ese contexto, argumentaron que se salía de la escuela como profesor porque se iba al seminario. Es decir, ya en esos años empezamos a ver una serie de elementos que se repiten lamentablemente en miles de casos, Rubén, en el mundo, en donde al interior de instituciones católicas individuos llevan a cabo acciones de esta naturaleza, dañando brutalmente a niños. Hay la intervención de la familia, en este caso el padre, que fue muy fuerte y muy agresivo en contra de este acto, en contra de su hijo, y la solución que se le encontró fue que saliera de la escuela, que no se llevara a cabo una denuncia penal en su contra, y el manejo de la información fue benévola para el victimario, ¿no? Que salía no por alguna razón grave, sino porque se iba al seminario para consagrarse
como sacerdote de la Iglesia Católica, Rubén. Ese es el origen del primer caso conocido de forma pública, aunque anecdótica, que es, como te repito, la mayoría de los miles de casos que conocemos tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. Uh-huh. Oye, Alberto, en el caso de este hombre que, como narras, antes de ser sacerdote y luego ya como sacerdote, me parece tremendo esto de la confesión alternativa, ¿no? Dar masaje y pues prácticamente, no sé si drogar es la palabra, pero dar pastillas de relajación a los menores para ya que estén, según esto, muy relajados, abusar de ellos. O sea, suena así muy espeluznante, un poco al estilo Maciel la cosa. Hay ingredientes bien perversos, ¿no? Efectivamente, lo que tú mencionas es otro de los elementos que encontramos en algunos casos de sacerdotes pederastas, es decir, utilizan artimañas religiosas, Rubén. Si te recuerdas, en el caso del padre Maciel, él utilizó la artimaña de decir que el Papa Pío XII lo autorizó para que lo masturbaran sus efebos y con ello quitarle el dolor en el vientre y en los testículos, de manera que él pudiera continuar con su misión apostólica y misionera en el mundo, ¿no? En el caso del padre Córdoba, él más bien utilizaba este método alternativo de esta confesión terapéutica como para buscar la relajación de los muchachos, aparentemente, donde les aplicaba cierto tipo de masajes, pero también les daba pues barbitúricos, obviamente, sedantes. Varios de los casos que tenemos conocimiento lograron reaccionar en su momento y tuvieron algún altercado. Uno de ellos menciona que el padre lo amenazó de que si él hablaba lo expulsarían de la escuela, por lo cual se quedó callado, pero fue agredido sexualmente. Y otros que te quiero comentar que hemos tenido contacto con ellos, les da tanta vergüenza, Rubén, que este es otro elemento tremendo de la experiencia, darte cuenta que fuiste de niño, de adolescente, agredido sexualmente por un sacerdote que supuestamente era pues un hombre bueno, un líder, porque definitivamente un elemento que hemos también encontrado en este perfil es que aparentemente este hombre maneja un liderazgo muy fuerte a nivel eclesial, apoderado de la iglesia, representante de las relaciones Iglesia-Estado en San Luis Potosí, representante de varios consejos, de entre ellos incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado y otros consejos estatales y ciudadanos, un líder de movimientos juveniles, es decir, toda una especie de perfil típica de estos hombres que muestran una personalidad muy fuerte, muy clara, aparentemente muy admirada, y por otro lado, con este tipo de manifestaciones, de manipulaciones, de utilización de sacramentos. Te comento en el caso del padre Maciel, el padre Maciel utilizaba no solamente esta artimaña de que el Papa lo había autorizado, sino además por el conflicto moral de los niños que le decían, padre, no estaré cometiendo yo un pecado grave. La respuesta del padre fue siempre a todos, no, muchachos, esto si Dios me lo pide y Dios me lo permite, es que Él está de acuerdo. Pero si tienes alguna duda... Él está de acuerdo. Alberto, viene una pausa. Viene una pausa, perdón que te interrumpa, pero ahorita ya viene la musiquita y es irreversible. Regreso con Alberto Atié. Después de esta pausa nos quedamos en la paralelismo, la comparación que está haciendo nuevamente, recurriendo al caso de Maciel, para ejemplificar un poquito de este hombre todopoderoso en San Luis Potosí. Ahorita hablamos de esto, regreso con Alberto Atié. Gracias, Alberto, por la pausa.
Estamos aquí de regreso, amigos. Estoy platicando con Alberto Atié sobre el caso terrible de este sacerdote en San Luis Potosí, México, que tiene denuncias tremendas. Entonces, tú estabas describiendo en este momento, Alberto, más o menos el paralelismo, recordando un poquito, porque siempre hay que revisitar lo que hacía Maciel, jugando con la Q. Perdón, estoy perdiendo. Sí, te decía que estábamos... A ver, ¿me escuchas ahí? Sí. ¿Me escuchas ahí, Alberto? Sí, ahí estoy bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces estaba yo diciendo que nos quedamos en la parte donde estabas viendo cómo manipulaba los sentimientos de culpa o no de los niños Maciel para el paralelismo con este nuevo caso en San Luis Potosí. Sí, te decía yo que además de manejar obviamente la autoridad, el liderazgo cristiano en términos de ser un innovador, un promotor, un líder, en este caso del padre Córdoba, de juventudes, muy metido con jóvenes todo el tiempo, en el caso del padre Maciel con sus mismos discípulos, pues es esta manipulación desde esta autoridad aparentemente sagrada, que después los lleva a utilizar los elementos religiosos. Ambos, en este caso, están mencionándose el sacramento de la confesión, tal cual. El padre Maciel, te decía yo que ante la situación de culpabilidad, de sentimiento de culpabilidad, de haber cometido un pecado grave, él decía: de ninguna manera, si Dios a través del Papa me ha autorizado que esto suceda, yo no tengo nada que reprochar ni decirte, soy tu autoridad, pero además te digo que te absuelvo, te confieso y te absuelvo, y te mando a comulgar sin ningún problema. En este caso de este padre Córdoba, pues está utilizando esta supuesta metodología de confesión alternativa, con terapia, con masajes, pero el agravante en este caso es la utilización de pastillas, de barbitúricos, sedantes, para precisamente disminuir o incluso eliminar cualquier forma de conciencia en los jóvenes a quienes les hacía estas estratagemas y llevarlos a posibilidades y a condiciones de poder abusar de ellos, ¿no? Entonces, obviamente estamos en un proceso de reconstrucción de las historias, Rubén, de estos casos, de que algunos de ellos tienen más de 30 años y que pues nos hemos dado cuenta que esta persona, además de llevar a cabo estas actividades, tenía, te decía yo, toda una imagen de liderazgo, de personalidad, de lo que hemos sabido de su parte, de parte de sus acciones, era que pues se representaba oficialmente a la Iglesia Católica en muchos espacios, ciudadanos incluso, y eso le daba pues una cierta imagen de liderazgo, de hombre valioso, de autoridad moral, pero que siempre gozó nuevamente, otra vez, para hacerte el paralelismo, de protección institucional de parte de la Iglesia. Se habla desde Monseñor Szymanski, que fue quien lo ordenó y lo promovió, hasta este momento el actual arzobispo Cabrero, que está en una situación muy delicada. Alberto, he perdido la comunicación, ¿me escuchas? El caso, ¿Aló? Alberto tiene conocimiento del mismo. Él habla que la Santa Sede tiene información desde hace 10 años, Rubén, y sin embargo no se ha actuado. No sé qué esté pasando, vamos a ver, que se entere Alberto de que le estoy y que no me alcanzas. Se perdió la comunicación. ¿Me escuchas, Alberto? Te escucho, pero cortadamente. Que se está perdiendo la comunicación. Déjame ver si le puedo pedir a Cristian, que está ahí en los controles, si te puede volver a llamar, ¿verdad, Roberto? ¿O qué hacemos? Sí, déjame pedirle a Cristian si cuelgas, y que te vuelva a llamar, porque perdimos gran parte de lo que estabas, ¿se cayó la llamada, Cristian? ¿Cristian? No, aquí estoy, yo sigo aquí escuchando. Voy a colgar, Tulando, estaba haciendo el paralelismo, Alberto,
puesto que sigue ostentando, aunque en retiro temporal. El sacerdote, aquí dice pederasta, yo le voy a decir presunto pederasta, abusaba de decenas de menores y jóvenes mientras concentraba importantes formas de poder ante las autoridades civiles y religiosas. Fue consejero de la Comisión Estatal. En fin, ya nos dio un poco el perfil aquí Alberto Atié. Vamos a ver si después de la pausa logramos restablecer la comunicación con Alberto, porque ahora quiero decir que una alta autoridad de la Iglesia dice que todo esto son difamaciones, tal como lo dijeron en su momento sobre el caso de Maciel, que lo dijo el cardenal Norberto Rivera, que eran difamaciones. Bueno, ahora dicen lo mismo de este hombre. Vamos a ver si recupero. Después de algún tipo de situación técnica que nos falló, estamos de regreso. Vamos a verificar que tenemos en la línea Alberto Atié. Alberto, ¿ahí estás? Aquí soy, Ok, te ofrezco una disculpa, no sé, ahora sí que ya ni me acuerdo exactamente dónde nos quedamos, Alberto, pues mira, pero... Estábamos comentando precisamente de esta modalidad de actuación de la pederastia clerical, que no tiene solo que ver, obviamente, con individuos pederastas perversos, ¿no?, que manipulan toda la dimensión religiosa que representan, en este caso católica, ostentándose como líderes cristianos comprometidos, con una personalidad fuerte, etcétera, pero que al interior de esa personalidad pues tienen una perversión y están buscando permanentemente espacios y ambientes de niños y de adolescentes y jóvenes para infiltrarse en ellos y llevar a cabo sus acciones delictivas. En el caso del padre Córdoba te mencionaba claramente esta manipulación del sacramento de la confesión, con esta modalidad que él le llamó confesión alternativa, en donde además de manipular espiritualmente y religiosamente a los muchachos, les daba incluso estos medicamentos barbitúricos, sedantes, para llevarlos a atenuar su capacidad de respuesta y su conciencia, o incluso prácticamente eliminarla, lo que provocaba después, y nos hemos encontrado en estos casos con personas ya mayores, que dicen: me da mucha vergüenza poder decir, pero eso pasó, que el padre abusó de mí en estas circunstancias, y entre ellos se conocen, y estamos tratando, decía, de reconstruir la verdad histórica, que es el primer elemento de justicia de las víctimas, ¿no? Ayudarles a reconstruir su historia, que la puedan decir, a que la vergüenza pueda irse superando, en orden a la reivindicación de su dignidad, de su inocencia en esas circunstancias, y la reivindicación de sus derechos a través de procesos de justicia. Y quiero decirte que esta modalidad de individuos con esas características lamentablemente se encuentra de manera sistemática. Este sacerdote, estamos hablando de 30 años o más, protegidos por autoridades institucionales, sea dentro de la Iglesia, como es el caso de este sacerdote protegido desde el obispo Szymanski, como después también, obviamente, de obispos posteriores, don Luis Morales, el obispo actual, que está en un dilema. Y yo personal y públicamente lo he invitado a que lleve a cabo lo que ya la Santa Sede determinó como política, pero que a la mera hora vuelven a echarse para atrás, que es colaborar con las autoridades ministeriales locales correspondientes para que se abran las investigaciones y se lleven a cabo las conclusiones de las mismas. Sabemos que el obispo tiene informes, él dice desde hace 10 años. Es posible que los casos sean mucho anteriores y también casos actuales. Tenemos conocimiento de casos actuales, Rubén, y que él ha integrado, además de esa información que ya tenía, una información que él entregó ya a la Santa Sede, para que la Santa Sede
hiciera su consulta, su análisis, y después de eso llevar a cabo una especie de sentencia que nosotros sabemos que ya la dio, que ya pidió de manera discreta que se le retirara del cargo, cosa que ya existe, que ya sabemos que ya se llevó a cabo. Pero el obispo insiste en que todavía no recibe la resolución, y que por lo mismo invitó al padre a que él se retirara para que fuera investigado. En fin, hay unas versiones ahí encontradas, Rubén. El hecho es que el obispo del lugar tiene conocimiento, se le han acercado los padres de las víctimas, le han contado lo que le sucedió a sus hijos con este sacerdote, él informó a su vez a la Santa Sede, y supuestamente se está esperando la resolución final. Yo te diría desde el punto de vista jurídico, aunque no soy abogado, por lo que conozco de los casos, que este señor, este arzobispo, por deber de ciudadano, cuando tú tienes conocimiento de un delito penal, estás obligado inmediatamente a informar a las autoridades correspondientes para que abran la investigación. Yo no quiero decir, como tú lo mencionaste, que el padre sea culpable o no, eso le toca a la autoridad. Lo que sí te puedo decir es que hay víctimas que lo han denunciado y hay procesos que ya se han llevado a cabo, lamentablemente, fuera de nuestro país, Rubén. Eso es un atentado a la soberanía jurídica y judicial de nuestro país, Rubén. Alberto, tengo en mis manos la copia de una publicación que dice lo siguiente, se titula Difamaciones, los dichos de Alberto Atié. El vocero Juan Jesús Priego asegura que mientras no haya pruebas no pueden confirmarse las acusaciones de pederastia que pesan sobre el clero potosino. Luego dice, las declaraciones del ex sacerdote Alberto Atié son peligrosas, sostuvo el vocero del arzobispado potosino Juan José Priego Rivera. En fecha reciente, Alberto Atié acusó en una entrevista radiofónica al padre Eduardo Córdoba de ser protagonista de casos de pederastia en el Estado. Estos señalamientos fueron ampliados por Atié, quien afirma que, además del de Eduardo Córdoba, existen más casos de padres pederastas en el Estado. O sea que este hombre dice difamaciones y que estás diciendo tus acusaciones son peligrosas. ¿Qué le respondes? Pues mira, Rubén, como tú también lo mencionaste hace un momento, esto ya me ha sucedido no solo en el caso del padre Maciel, en otros casos. La Iglesia Católica, de forma lamentable, porque ha sido parte de su política, lo que hace inmediatamente frente a esto es protegerse. Oye, Alberto, ahí viene otra pausa. ¿Me escuchas, Alberto? Ahí viene otra pausa y no quiero... perfecto. Es que viene la otra pausa y encima que es irreversible. Me pone muy nervioso cuando se está diciendo algo muy importante. Entonces, le estás respondiendo después de la pausa a este hombre, pero sí, el comportamiento, recuerdo el cardenal Alberto Rivera hizo exacta lo mismo, hasta regañar y acusar a un periodista de que cuánto te pagaron. Y creo que no se ha disculpado Norberto Rivera. Si me permites, hago la pausa y regreso contigo. Bien, ahora sí, estamos de regreso y hay gente que está muy pendiente, me están diciendo en redes sociales que es espeluznante lo que están escuchando. Pues sí, es verdaderamente espeluznante. Regreso contigo, Alberto, en lo que nos quedamos. Pues sí, te estaba yo comentando que esta forma de descalificación inmediata es algo que se ha repetido en tantos casos, Rubén, en todo el mundo, que podríamos documentarlos perfectamente. Tú citaste el caso del padre Maciel. Apenas se le preguntó al cardenal respecto de qué opinaba, cuando ya descalificó inmediatamente al periodista diciéndole que era un mentiroso, que todo era puro cuento, y que además le habían ya pagado para hacerlo. Dijo, ¿cuánto te pagaron? Le dijo al periodista. ¿Cuánto te pagaron para hacer esto? ¿No? O sea, bueno, en el caso del padre, vocero de la arquidiócesis de San Luis, yo le diría primero que nada, pues que hable con su arzobispo, que le pregunte a él cuántos casos conoce el arzobispo de este sacerdote Córdoba,
y de otros, porque el arzobispo ya mencionó públicamente que no solamente está el caso del padre Córdoba, sino otros casos también. Entonces, que primero hable con él, que se informe internamente de esta situación y que luego le pregunte al arzobispo qué decir, porque si se pone a descalificar, lo único que está haciendo es mostrar a una iglesia que tiene un doble lenguaje. Yo diría, yo sí le creo al arzobispo, no sé él, pero yo sí le creo. Yo le creo al arzobispo y coincido con él en que la información que él tiene es de familias que se acercaron a él, porque eso me lo dijeron a mí. Y quiero decirte que se acercaron con él porque me dijeron que el padre era tan prepotente y tenía tantas relaciones en el gobierno del Estado que temían represalias y por eso no habían ido a denunciar ministerialmente. Pero además quiero decirte que es política de la Iglesia el decirle a los padres que no denuncien a los victimarios que han agredido a sus hijos. Así que la ropa sucia se lava en casa. Que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Además de que ellos mismos, como política, no cumplen con su deber ante una ley penal. Cuando tú, sabiendo de un crimen, de un delito, no lo denuncias, te vas convirtiendo en un cómplice de ese delito. Por eso yo diría que este arzobispo se encuentra en un dilema muy grave. O continuar con esta política de encubrimiento que no va a ser más que implicarlo en responsabilidad, o empezar a colaborar con la autoridad como la misma Santa Sede ya lo ha estado diciendo, aunque no cumpliendo. Yo le diría a él, cumpla con lo que la Santa Sede ya está diciendo públicamente que hay que llevar a cabo, que es colaborar con las autoridades locales cuando se encuentren casos de pederastia clerical. Esta es la gran oportunidad del arzobispo. Pero también quiero decirte que ya gente de ahí, de la diócesis, y al mismo tiempo gente ciudadana, ciudadanos de San Luis, ya no están dispuestos a que esto siga sucediendo. O sea, el daño a tantas niñas y niños en San Luis es tan grave, es tan fuerte, es tan, ¿qué te puedo yo decir? Cuando me estuvieron contando, yo preguntaba, oigan, pero ¿cómo es posible que hayamos permitido que en San Luis un hombre haya abusado, un sacerdote, de tantos niños y adolescentes durante tanto tiempo, sabiéndolo, porque es una ciudad, y es una sociedad más o menos pequeña y cerrada, Rubén? Y entonces entran aquí todos estos respetos humanos y todas estas tradiciones y conservadurismos estúpidos, la verdad, perdón que lo digo así. No, es la verdad. Que ha hecho un daño espantoso a tantos niños, y esto ya no puede seguir así. Ahorita el arzobispo está siendo ya llamado a rendir cuentas de su diócesis en la Santa Sede, cumple con famosa visita ad limina que se llama, y tendrá que explicar el caso y tendrá que buscar que se dé una solución conforme a derecho y justicia. Si la Santa Sede no le indica que tiene que colaborar con las autoridades y le dice claramente que lo haga, entonces, Rubén, no solamente el arzobispo estará implicado en encubrimiento y en complicidad de pederastia con este sacerdote, sino también nuevamente la Santa Sede, que dice que ha negado abierta y claramente que ha hecho este tipo de indicaciones en el mundo. Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad que la Santa Sede le dice al arzobispo, entregue al sacerdote, a las autoridades, y entregue toda la información que nos hizo llegar a nosotros. Esa es nuestra resolución y esta es nuestra indicación final. Si no lo hacen, estarán cayendo nuevamente, por enésima vez, en encubrimiento institucional desde la Santa Sede, Rubén. Por eso este caso de San Luis es un caso muy, muy complejo, y porque además sabemos que hay autoridades civiles que están implicadas, que lo han protegido. Sí. Nosotros sabemos que fueron hechas denuncias ministeriales. Hace poco la autoridad judicial salió diciendo
que no había ninguna denuncia presentada. Sí, bueno, estaba yo leyendo aquí, la gente que nos dijo no tenía todos los elementos para decirnos, lo cual yo no lo creo, yo sí creo que lo hicieron, o bien los expedientes han desaparecido o simplemente los tienen ocultos, Rubén. No, verdaderamente tremendo. Oye, Alberto, te quería yo decir, viene nuevamente una pausa. ¿Te quieres quedar para que redondeemos el tema? ¿Cuánto dura la pausa, Roberto? ¿4 minutos? No, sí, por supuesto. Sí, de maravilla. Entonces, siendo así, me tranquilizo. Sí, porque está en la nota de San Juana Martínez tremendos vínculos de este sacerdote con la estructura del Partido Revolucionario Institucional, muy fuerte ahí en San Luis Potosí de muchísimos años. O sea que también el paralelismo con Maciel con tremendos contactos con gente de gran poder político en México, de multimillonarios, empresarios. Es un Macielito en chiquito, bueno, no en chiquito porque el daño es tremendo. ¿Habrá manera, te quería yo preguntar, de que si hay víctimas o familiares de las víctimas que quieran, y que tú me conoces, no hago esto por cosa de ratings aquí, que quieran usar uso de estos micrófonos, están abiertos, pero ahí viene la pausa. Regreso con Alberto Atié sobre este caso espeluznante en San Luis Potosí. Regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso y nos vamos con Alberto Atié porque lo interrumpo a cada rato, entonces retomamos, Alberto. No, te decía yo que este es un tema obviamente muy importante por todo lo que representa San Luis Potosí, porque no tiene que ver únicamente con el caso de un individuo perverso, como son todos los que abusan de niños, obviamente, son criminales. Sí. Y esto se da en todos lados, esto no es una exclusividad. El problema está en que estos individuos encontraron en la iglesia una forma de ser protegidos sistemáticamente, y eso fue lo que llevó a la multiplicación de los casos y a la elongación en el tiempo y en los diferentes lugares del mundo, Rubén. Y lo que se está hoy viendo además, porque como tú sabes, hoy en estos días la Santa Sede también está pues declarando frente al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en donde el tema central, y si quieres otro día lo platicamos con calma, en donde el tema central es ver desde el punto de vista de los derechos de los niños y las niñas, si esta forma de abuso sexual sistemático y permanente y encubierto constituye una forma de tortura, de acuerdo con los expertos de Naciones Unidas. Si esto es así, Rubén, ya estamos en otro capítulo más de la responsabilidad institucional de la Santa Sede, porque no solamente vamos a ver la responsabilidad respecto a abusos sexuales cometidos contra miles de niñas y niños en el mundo, sino que esos abusos por las formas en las que se llevaron a cabo son también delitos de tortura y de daños calificados como tortura por Naciones Unidas. Y tú sabes bien que si es así, estos delitos no prescriben, como lamentablemente prescribe el delito de abuso sexual, y pueden ser llevados ya, ahora sí, de manera mucho más clara, ante tribunales internacionales, porque la tortura es considerada un acto contra la humanidad. Y entonces, bueno, en eso estamos, Rubén, en una nueva fase de historia de este caso de Iglesia Católica como responsable de pederastia institucional, y esperamos la resolución de este comité para ver las consecuencias jurídicas que pueda tener y cómo entonces caminar hacia una posibilidad de abrir estos casos ya no prescritos en ningún tiempo y presentados ante tribunales internacionales, Rubén. Pues tremendo. Fíjate, la nota de San Juana Martínez dice: las víctimas de Córdoba Bautista estudiaban secundaria o preparatoria, donde el sacerdote pederasta era conocido como el esponjado. La mayoría eran vulnerables. Sus padres habían muerto, eran alcohólicos o tenían diversos problemas
familiares, de ahí que él pudiera realmente, habla de diferentes víctimas, pero el caso de la tercera, dice José, una tercera víctima, cuenta cómo el abuso fue devastador en su vida, por la culpa y el miedo. La primera vez tuvimos una plática en confianza, era mi guía espiritual, me dijo, te veo tenso, acuéstate y relájate, me invitó a ponerme boca abajo para darme un masaje usando un tema espiritual y no pasó a más. La segunda vez me pidió que me quitara toda la ropa, incluida la truza. Empecé a sentir extraño y él me dijo, esto es normal y te va a ayudar. La cuarta vez él se desnudó y me pidió que yo le diera masaje. Empezó a besarme el cuello, me paralicé y empecé a llorar. Me levanté, me metí al baño, regresé y le dije, no sé si voy a poder superar esto, no quiero volver a verte. En fin, y continúa el testimonio, que ya también ahí le paro porque pues está muy fuerte. Tremendo, Alberto. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta llamada. Te decía que si alguna vez es útil, por tu conducto consideras que es útil, y los familiares o personas cercanas a las víctimas quieren utilizar este espacio para decir algo, este espacio estará, mientras yo esté aquí, estará en este programa evidentemente abierto, Alberto, si así lo llegan a considerar, ¿eh? Oye, te agradezco mucho esta propuesta, Rubén, y yo creo, te voy a decir una cosa, siempre buscando salvaguardar la integridad, la dignidad y los derechos de las víctimas, que es muy importante, pero si en un momento dado algunas de ellas están decididas a hablar públicamente, yo tomo en cuenta tu disponibilidad y les haré saber que tú eres un periodista íntegro y con una ética clara y abierta a favor siempre de la verdad, que ese es el tema central de cualquier persona que trabaja en el mundo de los medios de comunicación. Pues ese es el asunto. Una última pregunta de mi parte, o sea, ¿no hay ninguna denuncia penal formal en este momento que exista en México en contra de este hombre? Pues mira, de lo que yo te puedo decir, Rubén, es que yo sé que sí las hay, que estuvieron detenidas durante un tiempo y que cuando esto se hizo público, la autoridad correspondiente dijo que no había ninguna denuncia. En eso estamos. En eso estamos porque obviamente hay gente en San Luis mismo que está indignada y que no va a permitir que se siga ocultando la verdad sobre esta situación. Muy bien, Alberto, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la llamada, gracias por denunciar este tipo de cosas. Sé que no es agradable para ti, sé que hay muchos enemigos, hay muchas personas como este hombre que ahora dice que son difamaciones, que tienes que demostrar tú los casos. Tremendo, se repite la historia, volver a rodar la rueda que ya rodaste con el caso de Maciel. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Rubén, un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Bien, gracias, Alberto. Amigos, ya tienen ustedes por buscar un artículo de San Juana Martínez también, que recientemente fue publicado en el diario La Jornada. Se titula "Es un psicópata sexual", señalan víctimas del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Y ahí está la oportunidad para ver cuáles son los reflejos de las estructuras eclesiales, si verdaderamente están al servicio del Evangelio o no, si verdaderamente están al servicio de la verdad o no, porque de lo contrario no tienen autoridad moral para andar predicando nada, desde ningún púlpito ni desde nada. Ahí está un nuevo caso, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Alberto Atié, hacemos una pausa, volvemos, Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Amigos, aquí estamos de regreso después de haber escuchado a Alberto Atié sobre este asunto espeluznante de este sacerdote en San Luis Potosí, y donde hay que volver a rodar esta carreta, y nuevamente con reacciones retrógradas como la de este hombre que
que está encubriendo al otro. En fin, vamos a ver qué ocurre. Vamos a esperar para que no adelantemos vísperas, pero tremendo caso. Voy a pasar a otro, el cineasta Alfonso Cuarón, que planteó mexicano ganador del Oscar a Mejor Director, Alfonso Cuarón, que cuestionó la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y le manifestó su preocupación por el destino del país. Le hizo 10 planteamientos importantes y después le ha agregado una más. ¿Por qué no debatir? Es la última pregunta de Cuarón a Peña Nieto. En una carta abierta publicada este 5 de mayo, el cineasta agradece al presidente su pronta respuesta a las 10 preguntas que le formuló sobre las reformas energéticas y petrolera y le lanza un último cuestionamiento. ¿Por qué no debatir? Tengo en la línea telefónica al académico, historiador, analista y amigo Lorenzo Meyer, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la llamada telefónica de este espacio acá desde Los Ángeles. Muy buenas tardes, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te escucho 2 veces en el día, te escuché en la mañana con Carmen Aristegui ahí cuestionando a Mireles. Muy desconcertante para mí Mireles, de repente dice una cosa en un escenario, dice otra en otra, en fin, pero no es el tema. Lorenzo, ¿por qué no debatir? Pero sobre todo, ¿qué significa para ti el hecho de que sea un ciudadano notable, sin duda, por su trabajo cinematográfico, pero un ciudadano mexicano que se le para enfrente a Peña Nieto, como debieran hacerlo muchos mexicanos más al margen de los partidos, y preguntar, ¿por qué no debatir, señor presidente? Algo que evidentemente es debatible. Bueno, yo creo que sí se le ha implantado muchos mexicanos a Peña Nieto, pero lo interesante es que respondió a digamos, ciudadano notable, ciudadano distinguido, no a cualquiera. No a cualquiera. Es un punto, que también vale la pena tener en cuenta. Claro, pero claro. Vamos a lo que a mí me parece la esencia del problema político planteado por Cuarón. La crítica a la política petrolera de Peña Nieto proviene de muchas partes, en los periódicos, la radio, los discursos de los partidos de oposición, en revistas, artículos, etcétera. Pero no había habido una respuesta tan clara como... Bueno, no tan clara, porque la verdad es que no es una respuesta clara, pero... No es una respuesta clara. Una sí. respuesta directa a alguien que lo cuestiona. Sí. La última pregunta de Cuarón es, ¿por qué no debatir? Y ahí viene implícito y explícito, en parte está también explícito, es que hasta ahora en el Congreso mexicano, todo lo que se ha dicho sobre la política energética está cubierto de un tecnicismo, de una serie de términos que cualquier ciudadano normal que tiene que trabajar para vivir, que es secretaria o que es chofer, que es albañil, o que es dentista o que es profesor, no entiende lo que se está discutiendo, porque en el Congreso la mayoría, además la voz cantante la lleva el PRI, y lo han hecho muy rápido, lo están haciendo muy rápido todos los cambios constitucionales, y no lo están haciendo en un lenguaje llano, en un lenguaje que se entienda. Así que el ciudadano tiende o a simplemente dedicarse a sus asuntos personales y desentenderse de la política, o a enojarse con una clase política que no representa a la ciudadanía. Los partidos y sus representantes en el Congreso viven en una atmósfera muy particular de ellos, muy alejada de la vida cotidiana. Entonces lo que Cuarón le está proponiendo a Peña Nieto es que bajen un poco de esa estratosfera en donde se encuentran
y hagan las preguntas y den las respuestas de tal manera que el mexicano común y corriente las entienda, se sienta aludido, pueda tener opiniones y tomar decisiones en función de algo que entiende, porque en este momento lo mismo se puede decir sobre la reforma fiscal o sobre la reforma educativa, pero en particular la energética es un área en que solo unos cuantos entienden de lo que se está hablando. La reforma de los medios, de la televisión, la red telefónica, igual se están dando entre especialistas. Es inevitable que los especialistas entren, pero no es inevitable que dejen fuera al ciudadano. Entonces, esa es la esencia de lo que Cuarón está diciendo. Vamos a hacer un debate y mira, es importante este pequeño punto, sin leer nada, porque si te sacan uno de los documentos, tú preguntas y sacan uno de sus documentos técnicos y te lo leen, pues es como si no hubiera habido debate. Quiere Cuarón que las dos partes, quienes apoyan la reforma de Peña Nieto y quienes la atacan, se enfrenten de tal manera que su lenguaje no técnico sea comprensible para quienes estén escuchando el debate o viendo el debate por televisión en caso de que pase, y que lo dudo, pero en fin, puede ser que tenga lugar, y entonces se sienta el ciudadano común y corriente envuelto, participando en una de las decisiones más importantes que se han tomado en México en los últimos años, que es abrir la explotación del petróleo expropiado por Lázaro Cárdenas en 38 al capital privado mexicano y extranjero, que fue justamente lo que el general Cárdenas trató y creyó que habría evitado para siempre, pero que ya volvió. Entonces, la propuesta de Cuarón es muy buena. Sus 10 preguntas a Peña Nieto, sin embargo, son como muy específicas. ¿Cuándo va a bajar el precio de la gasolina? ¿Cuándo va a bajar el precio del gas? ¿Cuándo va a bajar el precio de la electricidad? ¿Cómo le van a hacer para que no haya la nueva industria petrolera no contamine? ¿Cómo se le va a hacer para que se vigile la corrupción? Pero hay una pregunta que Cuarón no hizo, a mí me pareció tan evidente que debió de haber sido la primera, es ¿por qué se tuvo que modificar la Constitución? Eso que había sido un gran avance de la Revolución Mexicana, que fue la idea de los hidrocarburos como propiedad fundamental de la nación y que estuvieran siempre bien explotados. Lorenzo, me viene la pausa. Me viene la pausa. Si me permites, dejo en la mente de los oyentes la pregunta que hubiera hecho Cuarón y que tú haces. ¿Por qué tuvo que haberse modificado la Constitución mexicana después de lo que había hecho Lázaro Cárdenas para esta reforma? Regreso con eso después de la pausa con Lorenzo Meyer en vivo aquí en Hablando Claro, Univisión América con Rómulo Engas. Regresamos. Lorenzo Meyer diciendo la pregunta más importante que tal vez pudo haber hecho Cuarón y que no hizo. ¿Por qué tuvo que reformarse la Constitución mexicana para hacer esta reforma? Yo te adelantaría también una pregunta para cuando puedas. La gente está en el hecho de que esa reforma ya pasó, pero ahora están con la cuestión de las leyes secundarias. A ver si nos explicas más adelante qué son estas leyes secundarias y por qué son tan importantes. Lorenzo. Sí, Rubén. Mira, la gran reforma es abrir la explotación de la riqueza petrolera al sector privado y mantener a Pemex, pero mantenerlo ya como una de varias empresas, una empresa más, propiedad, sí, pública,
pero que se debe de comportar como empresa privada y competir con el resto de las empresas que quieran aparecer por ahí, etcétera. Esa fue la gran reforma. Luego vienen las montones de leyes secundarias para ir reglamentando cada uno de los grandes puntos en que se hizo la reforma. Muy bien, las empresas privadas pueden venir a explotar el petróleo, el gas y sus derivados y los transporte, venta, etcétera. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Esas son las secundarias. ¿Cómo se va a permitir o no permitir que una empresa extranjera llegue? ¿Quién va a tener los permisos para el gasoducto, el oleoducto? Se van a abrir nuevas gasolineras, etcétera. Todo eso tiene que ser reglamentado por estas leyes secundarias, que pueden ser muchas, pueden ser literalmente cientos. No ha habido tiempo, ni se prevé mucho tiempo para discutirlas. Ya el Poder Ejecutivo, es decir, Peña Nieto ya tiene su montonal de leyes secundarias. Las tiene que ver el Congreso. Se quería pasar esto muy rápido durante el momento en que sesiona el Congreso, que en México son muy pocos meses. No es como el Congreso norteamericano. Aquí es muy rápido todo. Y entonces hay días en que se pasa 10, 20, 30 leyes en un solo día. Nadie las pudo leer, nadie las puede discutir. Eso es lo que Cuarón está diciendo. Vámonos con calma, vamos a discutirlo. El tiempo y calma es lo que no quiere el gobierno federal. Quiere pasarlo ya. Y si no las comprende el público, mejor. Porque así es un asunto, un tema, un campo en que solo el gobierno y sus técnicos podrán realmente entender qué diablos es lo que quieren hacer con el petróleo. Pero yo voy a la primera parte, a la gran pregunta. Si Pemex estaba mal, ¿por qué no hacer que la reforma petrolera fuera a reformar a Pemex? Si Pemex hay corrupción, ¿por qué no atacar la corrupción de Pemex? Si Pemex es ineficiente, ¿por qué no hacerlo eficiente? Pero siempre se partió de un hecho que se pareciera ser que ni siquiera se quería discutir, un hecho obvio. Hay que privatizar para hacer eficiente una industria. Mira, Teléfonos de México se privatizó, se le dio a Slim, y el grupo Slim, su familia, el grupo Carso, todo eso ha hecho que la familia Slim se convierta, hoy no es la más rica del mundo, pero hace 3 años sí lo era. Hoy es la segunda, tercera, cuarta más rica del mundo, en un país en donde la mitad es pobre. Entonces la privatización lo que sí dio como resultado es una acumulación privada de riqueza fantástica. Eso es lo que tememos nosotros que ocurra con la privatización del petróleo. El servicio de Teléfonos de México, esta gran empresa que era pública y ahora se privatizó, no es barato, es uno de los servicios caros de este mundo. Eso está afectando a la economía mexicana desde hace mucho tiempo. Es un gran beneficio para un grupo pequeño, no necesariamente para la mayoría de los mexicanos. El privatizar el petróleo otra vez, el petróleo mexicano nació privatizado, lo privatizó Porfirio Díaz cuando apenas iba a empezar la explotación petrolera a principios del siglo XX. Los años que pasó el petróleo mexicano como parte de la riqueza privada, entonces de 2 grandes empresas, una británica y otra norteamericana, realmente no dejó ningún beneficio permanente para México, ninguno. Luego, cuando se expropió, la riqueza petrolera fue usada por el Estado, no siempre bien usada, desde luego que no, que hubo mucha corrupción, pero permitió al siempre débil y mal financiado gobierno mexicano tener los recursos para las inversiones que entonces hacía en infraestructura, en educación, etcétera. Esa riqueza no sabemos todavía si ya llegamos al punto
en donde ya se explotó la mayor parte del petróleo y ahora vienen los rendimientos decrecientes. Es una posibilidad. Otros dicen que no, que cuando se explote en los yacimientos que hay en el Golfo de México en grandes profundidades, se verá que hay una cantidad en reservas ahí importante. Es algo que no sabemos, aunque suponemos. Sí. Pero como quiera que sea, el punto sería seguir aprovechando esa riqueza absolutamente para México, no tener que compartirla con la empresa privada, pero se dice, es que es la única manera de tener eficiencia, de ser competitivos. ¿Por qué no se intentó la reforma petrolera por la vía de regresarle a Pemex la capacidad que tuvo en algún momento de innovación, de estar en la punta de la tecnología? Y de atacar a los sindicatos corruptos y a todos los que han estado ordeñando esa vaca de leche negra que tanto rico ha generado, ¿no? Oye, Lorenzo, me viene la pausa nuevamente. Si me la aguantas, después de la pausa, regreso contigo todo el siguiente. Estoy hablando con Lorenzo Meyer, que participa también todos los lunes allá radiofónicamente en el programa de Carmen Aristegui, y que lo pueden leer también escribes en el Reforma, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, regreso, sigues escribiendo en el Reforma, ¿no? Sí, muy bien. Regreso con Lorenzo Meyer. Vamos de regreso con Lorenzo Meyer para escuchar su análisis en torno a por qué carambas no se hizo una reforma para transformar verdaderamente Pemex y beneficiar al pueblo de México y ahora repartir todas estas ganancias. Fíjate que recientemente entrevistamos aquí a un hombre de Coahuila, donde nos dice que ya está lista, hay una empresa, ya están para perforar también y para hacer fracking en Coahuila, donde que hay una cantidad ahí de gas y no, ya están sobres, y va a ser una ganancia pues para una empresa privada en Coahuila. Luego te paso el dato. Bueno, tú seguramente lo sabes mejor que yo, Lorenzo. Sí, en realidad hace ya buen tiempo que están en Coahuila, porque antes de la reforma de la Constitución, ya el gobierno de Felipe Calderón había empezado, digamos, manipulando leyes secundarias, había abierto ya el campo a las empresas privadas, y en particular para el fracking, para este gas shell, que se supone que en Coahuila hay una gran cantidad, aunque nadie todavía nos ha explicado a la mayoría de los mexicanos que esta extracción de gas sea, digamos, desde el punto de vista de la ecología, positiva o al menos neutra, porque se necesita mucha agua para inyectar en el subsuelo y algunos elementos químicos para que salga este gas, para que se desprenda de donde está en las arenas o en las arenas, sí, donde en este momento se encuentra. Nadie nos ha explicado que si eso va a tener o no consecuencias negativas, pero ya se está haciendo. Sí. Ese es justamente uno de los temas de Cuarón, que nos expliquen qué es. No tenemos obligación de saber cómo se saca el de shell gas, y que nos digan de manera clara y precisa, miren, se extrae así, es agua, que en México es uno de los puntos en donde nuestros puntos flacos. México siempre ha padecido por falta de agua, y ahora más. Esta agua no va a tener ninguna repercusión en los usos alternativos. No va a tener, no va a contaminar el subsuelo, los mantos freáticos, no va a producir más que pequeños temblorcitos que ya se están sintiendo por ahí, pero nada del otro mundo. No va a ocurrir que haya zonas, regiones, pueblos donde aparezcan de repente enfermedades raras, como si ha estado ocurriendo en algunos en Estados Unidos, donde ya está establecida esta industria. Todo esto
es, y aquí viene un punto central, ¿por qué Cuarón, que es un director de cine, tuvo que asumir ese papel si se supone que ya estamos en democracia y tenemos un Congreso y tenemos partidos? Y que justamente se les paga, y bien pagados, en el caso mexicano, a los legisladores, y se subsidia a los partidos porque ellos viven de los dineros públicos. Por ley tenemos que darles y una gran cantidad de dinero a los partidos. Si su tarea es ligar al ciudadano con los altos, niveles del gobierno y de la política, ¿por qué tiene que venir Cuarón, que debería de estar dirigiendo películas, a asumir este papel? Bueno, pues porque el Congreso mexicano no lo está haciendo. En la época anterior, cuando se suponía que no había democracia sino autoritarismo, en muchas ocasiones personas ajenas a las estructuras políticas, como profesores, por ejemplo, como yo, les pedían su opinión y porque había ausencia de otros canales. Se supone que ahora ya no, pero ese es un indicador de que seguimos más o menos como antes, cuando una figura pública tiene que asumir ese papel, porque los políticos profesionales no lo asumen, porque no quieren, y algunos porque francamente no pueden. Entonces, de repente sale este personaje que ya está conocido mundialmente, que lo conocen en Estados Unidos, que su película tuvo un éxito, y entonces y solo entonces, Peña Nieto tiene que responder. ¿Por qué no le responde por la vía que normalmente un presidente debe de responder, que es el Parlamento, el Congreso? Porque el Congreso está, francamente, las encuestas de opinión pública, y hay muchas encuestas, muestran que los mexicanos no le tienen ninguna confianza a su Congreso y que no lo consideran para nada. Lo que digan allí o dejen de decirlo no entra en la visión pública mexicana, y en cambio el ruido y la noticia que hace Cuarón, sí, porque Cuarón no es político profesional, y en México pareciera que necesitamos, como antes, de los no profesionales que se metan a la política y que sean los voceros de lo que la mayoría de la gente está pensando, pero no encuentra los canales para procesarlo, como en otras democracias o en otros países, porque yo me sospecho que México todavía no alcanza el nivel de democracia. No, yo no me lo sospecho, yo estoy seguro. Tú eres muy generoso. Yo estoy seguro que no, hombre, ya lo hemos platicado, incluso en el 2000, que pensamos que íbamos a ingresar a la democracia, pues todo estaba ahí muy orquestadito, con Fox, cambio de colores, de nombres y gatopardismo, todo, que todo cambie para que nada cambie. Yo estoy totalmente convencido de eso. Oye, Lorenzo, pues ya se nos agotó aquí el tiempo, después de venir don Gregorio Luque para hablarnos del 5 de mayo desde otra perspectiva distinta. Tú como historiador, hoy nos podrás hablar mucho del 5 de mayo, pero te quiero agradecer. Te quiero agradecer muchísimo. Te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, Lorenzo. Igualmente, Rubén, y un saludo a todo tu auditorio en español allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias por participar en este programa, y estamos en contacto. Lorenzo Meyer. Bueno, amigos, pues después vamos a regresar con don Gregorio Luque, que dio una plática acá sobre el 5 de mayo. Vamos a ver por dónde se va, y si no, le vuelvo a llamar a Lorenzo para que lo ponga en su sitio, porque Lorenzo sí es historiador y nos diga la verdad del 5 de mayo, ¿no? Entonces regresamos con don Gregorio Luque después de la pausa. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Hoy que me fui a cortar el cabello en la mañana, la dama que me cortó el cabello en este nuevo sitio, cuando supo que era mexicano, porque no fui donde siempre, me dijo, 5 de mayo, la independencia de México. ¿Qué idea tienen del 5 de mayo tan tergiversada en diferentes aspectos? No es la independencia de mayo. Se sabe que es la batalla de Puebla, el general Ignacio Zaragoza, pero en fin, hay muchas cosas sobre
esta batalla y este episodio 5 de mayo que no se conocen muy bien. Vamos a pasar, señoras y señores, con don Gregorio Luque, que debiéramos de haber hablado con él antes de una plática que él dio del 5 de mayo, pero no me puse las pilas. Y Roberto Ticona, por lo que veo, tampoco. No es cierto. Don Gregorio Luque, ¿cómo estás? Mi querido Rubén, pues siempre feliz de participar contigo en este gran proyecto radiofónico que estás haciendo a nivel nacional, ¿no? Llegando a todas partes. Aunque les pusieron el béisbol aquí en Los Ángeles, pero nos estamos escuchando en el resto de las partes donde nos escuchamos. Es un gustazo celebrar contigo, Rubén, y te reitero pues mi admiración y mi respeto por tu labor como gran periodista. No, muchísimas gracias, man. Haces que me ponga rojo. Oye, estimadísimo don Gregorio Luque, ¿dónde diste tu plática del 5 de mayo para empezar así un poquito? Fíjate, fue una cosa muy bonita. Estuve allá en un lugar que se llama Eagle Rock y es una galería de arte, y entonces fue muy bonito. Es como un centro cultural de don José Vera. Él tiene toda una serie de obras de grandes artistas, pero en litografía, ¿no? Entonces, en serigrafía, litografía, la gente puede comprarlas a un precio muy bajo y puede hacerse de un Orozco o de un Siqueiros por Oye, ¿cuándo vamos? $1,000. ¿Cuándo vamos? Entonces, ¿no? Vamos un día, ¿no? ¿Me acompañas? Claro, hombre, con don José y entonces pues estuve platicando del 5 de mayo y fíjate que fue algo muy interesante porque estaban todos así como pues muy atentos y en algunos casos sorprendidos porque es un pasaje maravilloso, ¿no? Brillante de la historia. Yo les decía que es una de las primeras guerras que se libran a través de los medios de comunicación, solamente que pocos conocen. O sea, toda o sea, antes de que se disparara el primer disparo allá en Puebla, ya habían sonado los cañonazos verbales de Ignacio Zaragoza en todo el mundo, ¿no? Cuando llegan los periodistas, no le preguntan a Zaragoza, bueno, ¿y cómo? O sea, todos esperaban pues que México fuera aplastado por los franceses, o sea, un ejército invicto en décadas, poderosísimo, bien organizado, y entonces pues todo el mundo esperaba que esto iba a ser una masacre, pues iba a ser un desastre. Además, me corrijo, el primer salvo lo hizo el conde de Lorenzés, ¿no? Como mandó un comunicado. O sea, recién empezando la invasión a México, el señor declara así que en un parte muy famosa dice: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de disciplina, entrenamiento, hasta moral, decía, ¿no? Que por favor dígale a su majestad Napoleón III que ya desde hoy soy amo de México. Fíjate, eso decía este hombre. Y entonces cuando le preguntan a Zaragoza los medios de entonces, oye, ¿y qué va a hacer usted? ¿Cómo va a enfrentar al ejército más poderoso del mundo? Y Zaragoza, en una respuesta maravillosa, les dijo: no. ¿Sí es usted lo que le voy a decir? Dice: en Puebla vamos a poner la primera piedra que va a liberar a Francia de las bayonetas de un tirano. La liberación de Francia empieza en Puebla. Entonces esto pues estremece a Europa. O sea, que un joven general mexicano pues retara de esa forma tan verbal, tan clara, tan abierta a un imperio como el de Napoleón III. Y lo maravilloso es que la intelectualidad francesa responde en favor de los mexicanos. Fíjate, o sea, son célebres las cartas de Víctor Hugo cuando dice no, habitantes de Puebla, dice, no es Francia la que los invade, es el imperio. Ustedes y nosotros luchamos del mismo lado, yo en el destierro, ustedes en Puebla, dice, apuntad al enemigo con la bala de la libertad. Entonces se crea pues toda esta expectativa internacional. Además la gente se intriga por qué se celebra tanto en Estados Unidos. Bueno, pues la batalla de Puebla, yo creo que entre otras cosas, pues no podemos decir que salva, pero sí ayuda muchísimo la causa del norte en la guerra civil. O sea, Estados Unidos está enfrascado en esta guerra cruenta entre el norte y el sur. Y hay algunos historiadores que piensan que el objetivo final de Napoleón III era ocupar México rápidamente y desde México armar
al sur, o sea, mandarles cañones, municiones. Entonces, sí, hay gente que piensa eso. Este es el marco en el que se da la batalla, en el que se empieza esta gesta maravillosa. Sí, porque cuando tú dices por qué se celebra mucho por acá en los Estados Unidos, hay un nombre, ahorita no se me viene el nombre, que alguna vez lo entrevisté ahí en KPFK precisamente, que él hablaba de esta cuestión, porque recuerda luego después todo este contexto que fue la doctrina Monroe de América para los americanos, o sea, en ese contexto no se vengan a meter aquí los franceses, ¿no? Claro que siempre me pregunto por qué con los ingleses y las Malvinas, etcétera, ahí se olvidaron de la doctrina Monroe, pero esa batalla, ves, a fin de cuentas era en contra de un ejército imperial que no precisamente simpatizaba con la coyuntura estadounidense en la que acabas de decir. Es lo que muchos dicen, ¿sí? ¿Tú la crees válida? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y aparte el hecho, lo que dice David Hayes Bautista es que, bueno... Él, además, exactamente, él es al que me refería, sí. Zaragoza había nacido en el norte de México. Entonces, sus paisanos también celebran mucho su victoria. Pero fíjate, en este contexto, pues parte de las cosas, o sea, los mexicanos pues se ponen a defenderse en estos fuertes de Loreto y Guadalupe, y hay que decir que el otro héroe del 5 de mayo de que no se habla mucho es de Porfirio Díaz. Bueno, cierto. Porfirio Díaz tiene una labor brillante. Y dicen que era un hombre, pues, con una fuerza, sí, era un tipo muy impresionante, y que disciplinó a todas las tropas. Gregorio, ya me piqué, 30 segundos antes de la pausa, regreso con Gregorio Luque, estamos hablando de la batalla de Puebla el 5 de mayo, y aquí te pregunto, ¿por qué muchos creen que es la independencia de México acá en los Estados Unidos, que no lo es? Obviamente, regresamos. Entonces, bueno, avanza el francés, pues, ¿no? Y decide tomar los fuertes por asalto, fíjate, por asalto. Entonces eso pues es difícil, o sea, implica subir, poner a la cúspide del fuerte, cruzarlo y ocuparlo. Eso es lo que se propone el francés, con mucho desprecio de los mexicanos. Normalmente, ¿qué es lo que hicieron después? Pones un sitio, ¿no? Pero estos no, decidieron tomarlo por asalto. Y entonces fíjate que un día como hoy, pues se lanzan estos franceses al ataque, y entonces pues Zaragoza los deja avanzar, vienen subiendo, y da la orden de detenerlos en la línea al precio que fuera. O sea, hay imágenes en donde vemos a los soldados mexicanos deteniendo a los franceses con olas humanas, o sea, con el cuerpo, pues, o usando la artillería de los cañones, una lucha casi cuerpo a cuerpo. O sea, el punto era que no pasaran del fuerte, ¿ves? Y entonces, con todos los franceses en el cerro, surgen dos estrategias que ellos jamás pensaron que México tenía. Uno, como te decía yo, es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz viene con todas las brigadas de Oaxaca, que habían sufrido un gravísimo accidente. Muchos de ellos habían muerto ahí en una explosión accidental en San Andrés Chalchicomula. Entonces vienen menguados, pero Porfirio tiene una figura muy fuerte, muy carismática, y logra organizar, tiene pues caballería. Entonces, cuando los franceses están, digamos, tratando de cruzar la línea, los mexicanos los atacan por los flancos a caballo. Y luego viene la tercera carta de Zaragoza. Esa sí no se la esperaba a nadie, ni Juárez. Y es que él había hecho toda una serie de alianzas con todos los grupos indígenas. O sea, la razón por la que Juárez escoge a Zaragoza es que era un hombre que no tenía enemigos, era un hombre muy... Y entonces Zaragoza hace toda una relación con todos los indios, especialmente los acapuastlas, que eran feroces en el manejo del machete. Y entonces vienen subiendo del cerro de abajo, se los tienen cercados por los lados con los caballos, el ejército de Zaragoza deteniéndolos del fuerte, y de la base del cerro, los indios acapuastlas atacando con una ferocidad extraordinaria.
Y entonces hasta la naturaleza ayuda, porque cae, dicen que con pleno sol, cae un aguacero con granizo. Entonces se vuelve todavía eso resbaloso. Y pues se baten en retirada. O sea, les derrotados por primera vez en décadas. Y entonces dicen que hay un desacuerdo entre Porfirio Díaz y Zaragoza, porque Porfirio Díaz quiere perseguirlos, o sea, quiere acabar de una vez con ellos. Pero Zaragoza le dice que no. La razón de Zaragoza es que él se da cuenta que la victoria es muy importante. O sea, esa victoria se va a convertir en un símbolo que le va a dar inspiración a México, o sea, hasta ahorita, ¿no? Y entonces no quiere ir a comprometer esa victoria, o sea, que vayan en una escaramuza, vayan a perder o algo. Entonces van los franceses, y fíjate que pues Zaragoza no le manda a Juárez famoso cable, ¿no? Diciéndole que las fuerzas mexicanas se han cubierto de gloria. Fíjate qué paradoja, qué cosa tan interesante. Así como Víctor Hugo apoya a México, también en ese entonces no había pues el himno nacional como lo conocemos ahora, y entonces el himno de los liberales era la Marsellesa, el himno de la democracia, ¿no? De la Revolución Francesa. Y entonces cuando se anuncia el triunfo mexicano, en un teatro veracruzano estalla la orquesta tocando la Marsellesa para celebrar la victoria de México sobre el imperio de Napoleón III. Tremendo, Gregorio. Oye, pues se ve que te preparaste a pulso para... ¿Qué le dirías? Pues nos queda como minuto y medio. ¿Qué le dirías ya como conclusión aquí a la audiencia de Hablando Claro sobre el 5 de mayo? ¿Que se echen un tequila o que no se lo echen? El 5 de mayo es una inspiración, amigos míos. O sea, si esos muchachos pudieron vencer al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Porque sí, lo que tú dices es cierto, y después llegaron los franceses, ocuparon México, en fin, es una historia larga que podemos platicarles en otro momento. Sí, pero no hay que minimizar lo que ocurrió. Pero el 5 de mayo nos da algo que México no tenía. O sea, México estaba desmembrado, acababa de perder la mitad de su territorio en la guerra con los Estados Unidos, un desastre económico, un fracaso tras otro, guerras civiles, o sea, el país en la zozobra, el barco a punto de naufragar. Y entonces esta batalla magnífica, ¿no? A la altura del arte, como han dicho, le da a México una razón para creer en sí mismo. Es una inspiración, es una sensación de que no tenemos por qué ser los esclavos de nadie, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues así, esos defensores de Puebla son un motivo de inspiración para todos los débiles, los menores que están enfrentando enemigos aparentemente invencibles, ¿no? El 5 de mayo es un ejemplo. Es un David contra Goliat. Un David contra Goliat, no, claro. Bueno, sale, don Gregorio, se nos vino el tiempo encima. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por participar y hablarnos del 5 de mayo. Gracias, Roberto Ticona, en la producción. Gracias, Alberto Atía, Lorenzo Meyer. Gracias a usted que nos escucha. Les espero el día de mañana si ustedes así lo deciden. De lo contrario, tranquilos. Gracias a Cristian en los controles.